Buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro podcast. Para aquellos que nos escuchan por primera vez, este es un espacio semanal que creamos dentro de NUS Latinoamérica para charlar un poco desde la perspectiva de la juventud distintos problemas filosóficos, políticos y diplomáticos de la actualidad. Hoy vamos a tener la oportunidad de estar conversando sobre el discurso del odio, de lo que es la xenofobia y un poco también de los genocidios del siglo XX. Para lo cual contamos con dos amigas de la casa, por un lado Elena Cuomo, estudiante de Ciencias Políticas, voluntaria en el Centro Ana Frank, y también fundadora de Elena Wix, un proyecto contra el antisemitismo en distintas plataformas virtuales, y por otro lado Daniela Arterosian, también voluntaria en el Centro Ana Frank y estudiante de Sociología. Bueno, desde ya, chicas, muchas gracias por acompañarnos, y si les parece arrancamos con el primer eje temático. Bueno, sé que ambas tienen experiencias familiares ligadas a genocidios del siglo XX. Sé que en tu caso, Ele, como se ven en la bandera de atrás, tenés raíces judías, tenés raíces vinculadas a lo que fue el Holocausto durante el siglo XX, y sé que Dani también tenés raíces en el genocidio armenio de comienzo del siglo XX. Me gustaría que comencemos quizás contando un poco esas experiencias familiares, y también me gustaría preguntarles si en alguna medida consideran que esa situación familiar, esas historias que quizás están recurrentes en la genealogía familiar, las llevó a meterse dentro de este proyecto voluntario dentro del Centro Ana Frank, que es un espacio para la memoria, ¿no? En mi caso, digamos, justamente, digamos, Ana Frank es muy particular y muy vinculada a lo que tiene que ver, digamos, mi historia familiar. En mi historia familiar, brevemente, la familia de uno de mis bisabuelos quedó en Polonia, una gran parte, de los cuales no sabemos exactamente qué es lo que le pasó, pero haciendo un poco de tracking podemos saber que lo que pasó fue que fueron asesinados en Treblinka, que era un campo de exterminio cerca de Varsovia, donde iban los judíos de distintos pueblos, donde eran llevados judíos de distintos pueblos cerca de Varsovia hacia Treblinka. Y eso es una memoria que, sobre todo para mí, parte de la familia, fue siempre muy dolorosa y muy difícil de contar. Entonces el hecho de ser judío es algo que mi familia siempre se terminaba en cierto punto ocultando un poco o dejando en segundo plano. A mí me pasó que cuando era chica y leía el diario de Ana Frank y de repente enterarme, yo tenía 11 años, que había algo que se llamó Holocausto, Shoah, que hubo un genocidio y que había además personas que eran judías, porque yo, digamos, a los 11 años mucho no sabemos quiénes somos y qué es el mundo que nos rodea, y enterarme, digamos, de todo eso me hizo como cuestionar, bueno, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? Y de repente, además, que mi mamá decía, como algo obvio, como, pero si somos judíos. Y yo nunca había sido criada de esa forma. Entonces, poco a poco, al meterme en la memoria familiar, el encontrar y traer y decir, bueno, tenemos familia que se quedó en Polonia, familia que le pasó esto y que no sabemos, familia en la que no tenemos información. Y meterme en el Centro de Ana Frank fue un poco, digamos, el decir, bueno, trabajar activamente con lo que le pasó a mi familia, y además trabajar activamente con la voz que me hizo incorporarme, digamos, al judaísmo, a retomar las raíces, y la voz que fue Ana Frank, que me hizo dar cuenta de todo eso que había pasado, que, digamos, sin su testimonio yo quizá nunca hubiera tenido esa curiosidad o nunca hubiera entrado, digamos, en conciencia. Entonces, creo que para mí el Centro de Ana Frank tiene como un elemento muy fuerte que es eso, que es justamente qué puertas son las que me abrió a mí Ana Frank, y decir, bueno, yo tengo que como devolver o poder ayudar a que otros también logren conocerse más y hacer memoria exactamente para eso, para que tanto Ana no se olvida como para nuestras familias, que digo, la mía estaba quedando en el olvido, y si no hubiera tenido esa curiosidad que me implantó Ana, no hubiera podido en cierta manera. Bueno, yo creo que mi caso es como un poco distinto porque yo sí fui criada como en el seno de la familia armenia. Básicamente mi origen armenio viene por el lado paterno,
se puede dar cuenta por mi apellido. Todos los apellidos que terminan en Yan van a ser armenios. El mío en particular tiene una historia que a mí me gusta contar, que el apellido original es el Torosian, y el Der es un agregado que se le hizo hace muchos años porque había alguien en mi familia que estaba en la iglesia cristiana, en el cristianismo ortodoxo de Armenia. Fui criada en el seno de una iglesia armenia. Los armenios cuando venían a Argentina se ponían juntos en muchos lugares, bueno, en mi caso, en una iglesia. Entonces como me mantuve muchas costumbres, desde el orar en armenio hasta criarme mucho en familia, como el ámbito así muy, muy cerrado, y desde chiquita siempre se me inculcó un poco la historia de lo que fue la familia, de lo que pasaron, siempre cuando sos más chico con más cuidado, y cuando vas siendo más grande te vas enterando. De parte paterna mía, tanto mi abuelo como mi abuela, ambas partes de la familia tuvieron como su historia con el genocidio. De parte de mi abuela, hace poco sacaron un libro en donde cuentan cómo tuvieron que escaparse de Armenia, perdieron sus propiedades, terminaron en Francia, y después de Francia vinieron a Argentina, fueron dejando como distintos hogares para poder establecerse finalmente. Y después del lado de mi abuelo, que es como la parte que a mí más como me sensibilizó, porque yo llegué a conocer a mi bisabuela, Arya Luis, que cuando vino a Argentina se hizo llamar Aurora, vaya a ser uno porque le gustó ese nombre. Fue pasando en lo que fueron, para ponerlo así en contexto, los campos de concentración que tuvo el genocidio armenio, que quizás no son tan conocidos, y por eso hago esa analogía, porque el término campo de concentración suena conocido de lo que fue el Holocausto. Bueno, lo mismo del genocidio armenio. Fue pasando por ahí, terminó en Siria, y en Alepo es donde nace mi abuelo. Hoy es una ciudad que por el conflicto sirio ya casi ni existe. Y recién ahí, cuando mi abuelo era muy chico y tiene la posibilidad de irse de esa patria, que tampoco era su patria porque ellos no estaban en su país, deciden venirse a Argentina, habiendo perdido muchísima familia, porque además de ser armenios tienen el agravante de ser cristianos. Tuve no sé cómo sería el parentesco, sería el abuelo el tío abuelo de mi abuelo que fue asesinado por ser cristiano. Entonces teníamos como esa doble persecución dentro de lo que fue el genocidio armenio. Eso lo fueron inculcando en mi casa desde chica, y me pasó a medida que fui creciendo, me di cuenta que no todos lo conocían, que había gente que ni siquiera sabía la existencia de esto. Y me acuerdo la primera vez que tuve mi capacitación en el museo, en el centro Ana Frank, lo primero que nombraron fue el genocidio armenio, y yo dije, qué bueno estar en un lugar que no solo se encargue de reconocer el genocidio más conocido, sino que trabaja activamente por la memoria de otros genocidios, que yo hablo del armenio, pero hay muchísimos más que no tienen tampoco el reconocimiento que tuvo, no sé, por ejemplo, el Holocausto, o mismo el armenio, que puedo decir que tiene un poco más de memoria colectiva. Bueno, chicas, gracias por contarnos sus historias. Yo realmente no conocía ninguna de las dos, así que también me ha sensibilizado y me cuesta ahora como cambiar un poco el foco de la concentración. Pero me gustaría quizás irme un poco más al presente y preguntarles qué signos de antisemitismo o mismo cualquier tipo de discriminación o xenofobia basada en cuestiones étnicas o en cuestiones raciales ven hoy presentes tanto en el ámbito micro como en el macro, ¿no? Muchas veces quizás en un comentario de, este debe ser judío por X cuestión, qué prejuicios, o sea, ven que siguen quedando a pesar de que la sociedad ha cambiado muchísimo para bien. Y mismo también en el ámbito macro, por ejemplo, no sé, hoy con los problemas de la pandemia se habla muchísimo de la figura de Soros y un montón de cuestiones de antisemitismo que se ven reflejadas ahí. ¿Ustedes ven algún tipo de antisemitismo muy marcado en algún sector de la sociedad? Yo creo que, digamos, existe un antisemitismo estructural, así como un racismo estructural, como una xenofobia estructural, como una homofobia estructural, que lo que hace es salir a la luz o, digamos, explotar en momentos de crisis. Lo que vemos ahora, sobre todo con la pandemia, que digo, justamente es un momento de crisis, es cómo explota eso que justamente ya estaba.
el problema del antisemitismo es que nosotros solemos creer que una vez que cae el nazismo y muere Hitler, el antisemitismo desapareció. Como que mundo nuevo, universo nuevo, no existe tal cosa como el antisemitismo, cuando en realidad lo único que hizo es conservar la misma forma y transformarse desde grupos sumamente extremos a cuestiones como son el micro, digamos, antisemitismo estructural, justo eso que vos decías, digamos, tal debe ser judío porque algo súper común, porque es codito con la plata, porque es rata con la plata. Eso es como, y además es un prejuicio que viene de la Edad Media, o sea, como, digamos, como la cero reflexión del mismo discurso, las mismas cuestiones que decimos, y cómo están, digamos, tan arraigadas de una manera que es como súper característica además de cómo funciona el antisemitismo, que es el antisemitismo, a diferencia de otra clase de odios, funciona como una cuestión conspirativa, conspiranoica. El antisemitismo moderno se funda en la base de conspiraciones. De los judíos, como son una nación que está desperdigada por ahí, se juntan todos en un foro, no sé en un foro, pero digo, en una cuestión como macro, en la cual nos controlan la mente a todos, vaya a saber uno cómo, para lograr vaya a saber uno qué. Generalmente dicen como la extinción de todo aquel que no es judío. O sea, nosotros reclamamos una porción de tierra y ya nos tiran como que queremos conquistar el mundo, cuando en realidad es como, queremos vivir en paz, nada más. Y es una cuestión sumamente compleja, porque además una conspiración tiene esta cosa de uno cuanto más se va metiendo, más difícil es salir de ahí. Entonces, si a vos si vos ya nacés en una casa en la que no digo conscientemente que nosotros nacemos y nos dicen, sí, los judíos son ratas, así como de una, pero uno empieza como a crearse un ambiente donde ese estereotipo ya está. Entonces, si vos ya ese estereotipo lo tenés inculcado, cuando vienen y te dicen, no, mirá, Soros es un judío que tiene mucha plata, porque lo obtuvo porque seguramente ratoneó algo, y él, a partir de, digamos, Soros es un multimillonario que tiene una organización filantrópica, como Bill Gates o como incluso Jeff Bezos y un montón que no son judíos, tiene una organización filantrópica a través de la cual dan dinero a distintas organizaciones y distintas causas. Algunas conectadas entre sí, otras no. Pero bueno, entonces, como da dinero a distintas organizaciones, dicen, bueno, lo que está haciendo a través de eso es querer financiar todos los que quieren que desaparezca la, no sé, raza blanca occidental o lo que sea. Entonces, si vos ya venís con, digamos, un antisemitismo que se empieza formando con, digo, las cuestiones más estructurales de el judío es rata, el judío no se asimila, el judío tiene cierto fenotipo distinto a lo que tiene un blanco occidental, si vos empezás a formarte, y bueno, quizá algo de verdad hay, porque es verdad, Soros financia organizaciones, pero no lo hace para destruir el mundo, digamos. Entonces empieza como a meterse como toda esa bola que termina en algo sumamente violento, porque la gente, a ver, si uno empieza a creerse algo, termina teniendo miedo. Entonces uno de repente ve a un judío y quizá dice, y si en serio me quiere matar, digo, como uno termina como creyendo en cierta manera, porque es una explicación dentro de todo, que es sumamente simple, porque los judíos tienen la culpa de todo, pero al mismo tiempo que es muy enredada en sus formas, entonces uno tiende a creer que algo, porque es difícil de entender de una, debe ser verdad. Y en realidad es difícil de entender porque es un embrollo de cosas, una maraña que nada tiene que ver con nada. Entonces yo creo que hay desde un antisemitismo, como digo, estructural, muy mini de, sí, tal es re judío, si no me quiso prestar 2 pesos, cuando por ahí no te quiso prestar 2 pesos porque le caes mal y no tiene nada que ver con el ser judío, y desde ir escalando hasta que se formen grupos extremistas, que como hace poco pasó en Viena, hace 2, 3 días, que hubo un tiroteo afuera de una sinagoga, si bien fue en distintos puntos de Viena y se lo toma como un atentado terrorista, tuvo como foco el barrio judío, digamos, de Viena. Entonces decir, bueno, se armaron y fueron y tirotearon, y en Estados Unidos hubo hace 2 años un tiroteo adentro de una sinagoga que fue uno de los que más víctimas se cobró de todos los tiroteos de los últimos años en Estados Unidos. Entonces, es como para reflexionar, decir, parece algo que es re micro, pero termina llegando a un punto que es realmente peligroso. Con esto hablaba L de lo micro, que me parece que es como el aspecto más interesante del antisemitismo, es
lo sutil que puede llegar a ser, y el proceso en el que uno empieza a deconstruir esos pequeños antisemitismos que tenía súper incorporados, y yo en esto no me lavo las manos. Creo que todos tenemos que reconocer que en algún punto teníamos incorporadas cosas que eran súper naturales, que no eran vistas como antisemitismo, como algo que podía llegar a lo que fue, por ejemplo, el nazismo. Y en estos casos también es cuando sirve la revisión histórica, el ver, bueno, estos prejuicios surgieron justo cuando salió Hitler, o como dice, vienen de varios siglos atrás. Y también ver cuando termina la guerra, ¿qué pasa? ¿Se terminan ahí los prejuicios? ¿Se termina ahí el odio contra los judíos? No, las necesidades internacionales de ese momento fue ponerle fin a la guerra, sacar a Hitler y que se llame al silencio. Algo interesante que me parece bueno para analizar esto, que lo contamos en el museo, cuando se tiene que sacar el diario Ana Frank, cuando se saca en Alemania, nadie lo lee. Y si bien parte de la historia dice que es porque, bueno, nadie quiere revivir la guerra, una parte muy cierta es, había gente que estuvo de acuerdo y está de acuerdo y que simplemente se llama al silencio por una fuerza internacional. Entonces, después de lo que fue el nazismo, no hay un proceso de reeducación ideológica, por si queremos decirlo, de construcción de esos prejuicios que se mantuvieron durante tantos años, y es por eso también que vuelven a surgir ahora. No se volvieron a charlar estos temas. Nuevamente, en un periodo de crisis, tener como blanco a un público que fue atacado durante la historia, que ya tiene construidos con mucha fortaleza estos prejuicios, es muy fácil que se acepte sin cuestionamientos. Totalmente. Creo, bueno, para agregar desde mi punto de vista, quizás un poco más ignorante porque no estoy tan metido en estas cosas, creo que hay algunos elementos comunes detrás del antisemitismo y el odio racial del siglo XX que todavía, digamos, siguen presentes. Los vemos en cuestiones como, por ejemplo, lo que sucede en ciertas provincias chinas con los musulmanes, con estas ideas de homogeneización nacional, esta idea, ¿no?, de tratar de que el espacio nacional coincida con el espacio estatal. Mismo se me ocurre en Myanmar con la minoría Rohingya. Creo que son cosas que todavía no han desaparecido con el tiempo y que es importante tratarlo. Bueno, me gustaría también tratar de charlar un poco más en profundidad el tema del negacionismo al genocidio armenio, como para traer una frase elegida así a dedo, digamos, de las tantas que hay. Erdogan dijo hace ya un tiempo que el genocidio armenio básicamente se trató de la deportación de pandillas armenias que estaban masacrando a, y lo textual, musulmanes, incluidas mujeres, niños y ancianos de la región de Anatolia Oriental, y que básicamente fue un acto apropiado para ese momento. Y yo, antes de conectarme acá, lo que hice fue buscar frases de generales y de ministros de aquella época para mostrar, digamos, cuál es el contraste entre lo que dice hoy Erdogan y lo que dicen los negacionistas con lo que realmente pasó y lo que realmente las cifras de muertos nos demuestran. Por ejemplo, digamos, acá tengo una frase del ministro de Guerra que dice: nos es difícil, para hacer excepciones entre los 2 millones de armenios, discernir entre inocentes y culpables, suprimiéndolos a todos, estamos seguros de alcanzar a los culpables. Hago esta introducción porque me gustaría preguntarles, especialmente a Dani, relacionado con lo que es el genocidio armenio, pero también a vos, Elena, con lo que respecta al Holocausto y también, digamos, otras masacres de la historia sin necesidad de que sea considerado genocidio, como puede ser el terrorismo de Estado en Argentina en la década de los 70. ¿Qué consecuencias creen que tiene este negacionismo y este, digamos, revisionismo del pasado negando estas masacres? ¿Qué consecuencias tiene para la construcción de una memoria colectiva y para la construcción de un futuro más tolerante? Bueno, yo creo que la respuesta más evidente es la repetición. O sea, sé que suena como figurita repetida decirlo, pero algo que siempre hablamos en casa es que Hitler en un momento dice: ¿quién se acuerda de los armenios? Antes de arrancar con todo lo que fue el Holocausto. Y es así, ¿quién se acuerda de los armenios? La no memoria da la pauta para que se repitan. Y la no memoria pensado como un olvido político, es una decisión olvidarlo, hay como muchos intereses.
en el por qué lo olvidamos, quién es el Estado que lo niega, por quién está apoyado el Estado que lo niega. Son cosas que no se hablan todos los días, que no están en la agenda, pero cuando la analizás va mucho más allá de, bueno, no se recuerda porque pasó hace un siglo. Creo que la principal cuestión de la memoria es, bueno, que no se vuelva a repetir. Y más allá de eso, como persona que lo lleva a la familia, es un respeto también a quienes lo vivieron. Bueno, él un poco lo puede contar en su persona, lo que significa para ella conocer su historia, pero tiene un valor importante saber qué pasó con tu familia y encontrar responsables a quienes lo hicieron. Nada, creo que más allá de, bueno, para no repetirlo, también es respeto a las víctimas que lo sufrieron. Bueno, esa es mi perspectiva como una familia que lo pasó. Sí, a mí me parece, digamos, justo, o sea, claramente, o sea, lo de que la historia, digamos, se repite y recordar para no repetir es sumamente importante. Y también es una cuestión, digamos, de que cómo a través, digamos, del velo del revisionismo histórico, que es algo que también, digamos, es generalmente el revisionismo histórico es algo valorable, cómo a través de algo, cómo pervierten algo valorable como es el, bueno, repreguntarse la historia oficial en algo que lo utilizan simplemente para justificar lo que sucedió. Porque si se dice, bueno, no, pero si lo que pasó, en realidad si miramos con el rabo del ojo es tal cosa, entonces no pasó, no fueron 6 millones de judíos, no fueron 1 millón de armenios, no fue en este lugar, fueron deportaciones necesarias, lo que fuera, o incluso acá no fueron 30.000 o lo que sea, para justificar el decir, bueno, como algo habrán hecho, pero construido, digamos, en distintos genocidios, como decir, como es un poco también que es la incapacidad de poder ponerse en el lugar de la víctima que lo sufre. Porque hay muchos familiares, digamos, de nazis o incluso digamos, de otros perpetradores de crímenes, incluso acá familiares de genocidas, argentinos, digamos, de represores, que dicen, no, es necesario, dice, y tengo que hacerme cargo de lo que hizo mi familia, porque es sumamente doloroso. Incluso, digamos, nosotras hablamos desde nuestro lugar, pero también debemos tener algún familiar en otras ramas, en otros lados, que puede haber sido, digamos, una persona nada grata. Y el ponerse en lugar y reconocerse como, bueno, en tal momento fui víctima y comprendo además cuál es la heterogeneidad de historias que hay en mi persona y cómo es que estoy conformada a través de estas historias, puedo entender también quiénes son las personas que me rodean, que también forman parte de esa heterogeneidad, que también forman parte, digamos, de todo eso. Y lo importante que es como entender y hacerse cargo de la propia historia, ya sea estar como al lado de los buenos o de los malos, para entender lo que realmente significa ese dolor y lo que realmente significa esa experiencia. Entonces, el velo del negacionismo lo que hace completamente, el decir bueno, no fue tan así, es completamente banalizar el sufrimiento de las víctimas, y que es un sufrimiento que lo traemos hasta nosotros, digamos, si no, no estaríamos acá hablando de esto y estaríamos haciendo cualquier otra cosa. Entonces, digamos, como hacerse cargo, que incluso uno quizás, si bien no fue ni perpetrador ni víctima, estuvo del lado del observador pasivo, también eso tiene una carga. Y que también eso significa de alguna manera formar parte de la historia de un entramado que es necesario y, digamos, de entender un entramado que es necesario para que estas máquinas, digamos, genocidas funcionen, decir, bueno, no, yo ya no quiero eso para mis hijos, para mis nietos o para quien fuere, y entender cómo es la construcción de alguna manera de que no es que siempre le pasa a los otros, es algún día te puede tocar a vos, le puede tocar a tu familia, no sabes qué cosa nueva puede surgir, y el querer negar lo que pasó es no ver con perspectiva del futuro, que, digamos, es algo que te toca muy de cerca de todas maneras, y que es algo de lo que de alguna manera, digamos, tenemos que seguir pensando, seguir reflexionando, para justamente, como decía Dani, que no vuelva a pasar, y también para ser completamente empáticos con las personas que lo viven, digamos, y que lo vivieron, y que pueden llegar a vivirlo en algún momento. Es como,
tener como la capacidad de empatía para no ponerse uno después en lugar de perpetrador o de observador pasivo también. Y además de no repetir quizás los fenómenos a gran escala, como puede ser un genocidio, también hay muchas cosas a nivel micro. Yo me acordaba hace unos meses saltó la noticia de que Turquía, en un territorio que antes pertenecía al pueblo armenio, había transformado una iglesia ortodoxa cristiana muy, muy antigua en una mezquita. Y si vos no tenés presente la historia de lo que pasó, puede ser simplemente como un dato, algo que pasó, pero justamente el negacionismo nos hace ver esas cosas como simplemente hechos y no ver el contenido político que tienen atrás. Y vamos dejando pasar esas cosas hasta que hoy, noviembre, Armenia está siendo, no quiero llegar a decir masacrada, pero las personas que están ahí están diciendo que están luchando para que no se vuelva a repetir un genocidio. Y no fue que pasó de un día para el otro. Y el negacionismo causa eso, que se vea que de un día para el otro estamos en una situación así. Totalmente. Bueno, chicas, seguiría hablando todo el día de este tema porque es sumamente interesante, pero nada, por cuestiones de tiempo vamos a acordar acá. Les doy muchas gracias de parte del podcast, Facu, que hoy no pudo estar, por acompañarnos. Bueno, a todos los que nos escucharon también muchas gracias. Pueden seguirnos en @nuslatam, que estamos publicando todos los fines de semana nuevos capítulos. Chicas, gracias por sumarse. Y bueno, nada, L, sé que estás con un nuevo emprendimiento, con un nuevo proyecto. No sé si querés dejar las redes. Sí, en YouTube va a ser Lenewicz, Lenewicz, y en Twitter Lenawicz, Lenawicz, y en Instagram es igual que en YouTube, igual va a estar en los comentarios, en las descripciones, todo para que no tengan que acordarse. Perfecto. Bueno, chicas, muchas gracias. Nos vemos.